Bueno, entonces, la autoclave tiene estas características que vemos aquí, ¿no? Esta es de material normalmente acero inoxidable a ciertas características, ¿no? Para que no haya corrosión, para que no genere óxido, etc., ¿no? Normalmente son horizontales, ¿no? Significa que la cámara está horizontal, ¿no? Tiene una empaquetadura de puerta, ¿no? Y que selle para que el vapor no salga. Luego tienen un software. Eléctricamente puede ser controlada por microprocesador o puede ser controlada por PLC, depende del fabricante. Como hemos dicho de la trazabilidad, entonces todos los software de las autoclaves modernas, ¿no?, incluyen códigos, ¿no? Códigos para los usuarios, ¿no? Usuario 1 hasta usuario X, ¿no? Cada uno, ¿no?, tiene una clave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y obviamente vamos a ver luego, cuando se empieza un proceso, hay varias formas, ¿no? Una temperatura 121 grados, puede ser 134, depende, ¿no? Entonces depende del programa, ¿no? Porque hay materiales que requieren más tiempo, otros que requieren menos tiempo, unos que requieren más vacío, otros menos vacío, depende. Entonces hay programas, o sea, no es que sea solamente una única manera de esterilizar, ¿no?, sino que lo hacen también según unos programas, ¿no? Varios vacíos, otro un vacío, etc. Todo depende, ¿no? Depende del programa, ¿no?, de cada uno. Luego ingresar el código del usuario y elegir, pues, el programa, ¿no?, que se quiere hacer, y si es necesario algo adicional, ¿no? Bien, como que la puerta se abra después de 5 minutos, 10 minutos, ¿no? O depende del sensor también, ¿no? Entonces, esa es la característica de un autoclave, ¿no? Entonces, tiene mucho más sensores que a los inicios del autoclave, ¿no? ¿No? O sea, ahora es electrónico, ¿no? ¿No? Y es muy seguro. Entonces, como acá puede haber el tema de accidentes por quemaduras, ¿no?, o que puede haber una sobrepresión, etcétera. O sea, el paciente se puede quemar, no puede sufrir accidentes. Entonces, todos los procesos de esterilización entra el sistema de seguridad ocupacional, ¿no?, de salud y seguridad ocupacional, dirigido a esa área, ¿no? O sea, se tiene que dar unas instrucciones precisas de cuáles son los peligros, ¿no? ¿Ya? La alta presión requiere, pues, un control periódico. A ver, entonces, tiene un depósito de agua, donde el agua se hace hervir, ¿no?, para que se genere vapor, ¿no? ¿Ya? Entonces, presión y temperatura está ligado, está ligado. Bien. Por ejemplo, nosotros sabemos que el agua a nivel del mar hierve a 100 grados Celsius, ¿no? ¿Y qué presión tiene? Una atmósfera, ¿no? O sea, 14.7 psi. Esa es la presión ambiente. ¿Bien? Pero estamos hablando, o sea, que el vapor saturado, el vapor es 100 grados Celsius, ¿no? Pero estamos hablando de que dentro de la cámara se puede seleccionar 121 grados o 134 grados. ¿Eso qué significa? ¿No? ¿Cómo subo la temperatura si no tengo unas resistencias para que suba la temperatura?
Entonces, por la ley de la termodinámica, es variando presión. Subo presión, la temperatura sube. O sea, que hay un binomio. ¿Ya? Entonces, se requiere esos cambios, ¿no? El juego de la presión con la temperatura. Las altas temperaturas, ¿no?, exponen a los operadores, ¿no?, el riesgo de quemaduras. Por lo tanto, que cuando se termina un ciclo tiene que esperar que se enfríe, ¿no? Entonces, dentro de esa cámara del autoclave, podemos aumentar la presión, ¿no? Y al subir la presión, el vapor, o sea, la temperatura del vapor va a subir, ¿no? Entonces, ¿y qué, por la ley de la termodinámica, qué sucede ahí, no? Cuando este vapor saturado a alta presión transfiere el calor a los dispositivos médicos reusables, ¿no?, destruye los microorganismos, ¿no?, incluidas las esporas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el vapor 100 grados a temperatura ambiente, ¿no? Pero si lo ingreso a la cámara, puedo subir la presión y sube la temperatura. Entonces, por presión, subo la temperatura a 121 grados o 134. ¿Y eso qué es lo que favorece? Favorece la eliminación de los elementos microbiables, ¿no?, o microorganismos viables que contienen, que pueden ser esporas, ¿no? Entonces, que son resistentes a la temperatura. La pregunta sería, ¿a 100 grados puedo aniquilar una espora? No puedo. 121 es aproximadamente, 119 a 121 es para eliminar las esporas totalmente, para que sea estéril. Por lo tanto, tengo que hacerlo con presión. ¿Bien? De ahí viene de que tiene que haber presión. Entonces, la relación de la presión con la temperatura está relacionada. Entonces, incluso se puede hacer una tabla, ¿no? A temperatura ambiente, ¿no?, 100 grados hierve, ¿no? ¿Okay? Pero si dentro de esa cámara yo lo subo a 10 psi, la temperatura va a subir a 115. Y si subo la presión dentro de la cámara a 15 libras o psi, va a subir a 121 grados. Entonces, aumentando la presión de la cámara, subo la temperatura. Y eso es ideal para eliminar esporas. 121 es muy usado, pero eso depende del material, ¿no? Entonces se puede utilizar también 30 psi. 30 psi genera 134 grados Celsius, está relacionado. Subo a 30 psi dentro de la cámara y la temperatura sube a 134, que es ciclo más rápido, ¿no?, que también se usa, ¿no? Entonces, todas las autoclaves se esterilizan a 121 o 134. Más usado es 121. Pero ¿qué presión debe tener? 15 psi. Esa es la presión que debe tener para que suba la temperatura a 121. Y si quiero que sea 134, se tiene que subir a 30 psi. Entonces tenemos nosotros esa relación que hay, ¿no?, entre la presión y la temperatura. ¿Bien? Entonces vemos ahí, por ejemplo, en este caso, acá vamos a ver luego que hay varios ciclos, ¿no? Varios ciclos para poder, un programa, ¿no?, de varios ciclos. Por ejemplo, si quiero hacer temperatura de 121, entonces puedo hacer un vacío, ¿no? Una presión negativa, extraigo el aire dentro y genero un vacío, ¿no? O sea, ¿qué presión está ahí?, ¿no? Entonces, ¿cómo genero la presión, no? Necesito una bomba, ¿no?, un motor ahí, ¿no?, para incrementar la presión.
y también para generar el vacío. Entonces, ahí va en dos elementos, ¿no? Eléctricos de alto consumo de corriente para poder, ¿no?, tener ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la autoclave, ¿no? Dentro tiene un caldero, ¿no?, que son resistencias, que es un recipiente de agua, ¿no? Entonces hiervo el agua y luego con unos ductos ingresa el vapor a la cámara. Pero ese vapor es 100 grados. ¿Suficiente para esterilizar? No. Entonces tengo que generar presión dentro. Subo la presión y con eso sube la temperatura. ¿Bien? Ese es el binomio. ¿Bien? De ahí viene, ¿no?, la caldera, que es la que tiene las resistencias, que sirve para eso, ¿no? ¿Ya? Se genera el vapor, la cámara sella, ¿no?, al cerrar, y el vapor se acumula y la presión va a aumentar, ¿no?, porque está sellado, ¿no?, el vacío. Entonces hay que limitar la presión, ¿no?, llevarlo a 15 psi, ¿no?, con la finalidad de que se genere 121 grados, o 30 para que se genere 134. Depende del programa, ¿no? Entonces, la presión sube y el vapor alcanza una temperatura mayor. Por ejemplo, si llega a 121 grados con 15 psi, entre 15 y 20 minutos ya ha aniquilado la espora. Entonces, es la importancia de mantener entre, ¿no?, una temperatura estable de 15 para 121 grados Celsius. Entonces, 20 minutos, 25 minutos ya está estéril. Y si se sube a 30 psi, entonces aumenta la presión, la temperatura a 134 y el ciclo disminuye entre 10 y 15 minutos, ya esteriliza. ¿Ya? Entonces, el tiempo, ¿no? 121 grados, 15 a 20 minutos, ¿no?, aproximadamente. Mayor temperatura, ya hay mayor presión también, pero el tiempo disminuye. Pero esteriliza igual, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos programas están aquí, ¿no?, en esta pantalla, ¿no?, que es un sistema, ¿no?, codificado, ¿no?, donde hay varios tipos de, ¿cómo se llama?, de programación para controlar los vacíos, ¿no?, que eso va a hacer aumentar la presión, ¿no? Entonces, la presión no esteriliza, ojo, la presión no esteriliza, sino es un medio para que la temperatura suba, ¿no? Al ser la temperatura más alta, es más efectiva para esterilizar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, se puede concluir, ¿no?, en todo caso, de que si tenemos aquí, ¿no?, un gráfico, ¿no?, si la temperatura, si sería acá en la abscisa, presión, ¿no?, vertical, temperatura. Entonces, al subir la presión, sube la temperatura. Hay una relación directa en ese caso, ¿ya? Entonces, las autoclaves son equipos que trabajan aprovechando las propiedades termodinámicas del agua, ¿no? El agua es una sustancia pura, ¿no? Ahora, no es cualquier agua también, ¿eh?, que va al depósito, ¿no? Ahí se utiliza agua desionizada, ¿no?, o blanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no es blanda, el calcio se acumula y malogra la resistencia, entonces dura menos, ¿no? Entonces, las recomendaciones de los fabricantes es que se utilice agua, ¿no?, con ósmosis reversa, ¿no?, o blanda, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ya lo he dicho, ¿no?, una atmósfera, ¿no?, es 100 grados Celsius, ¿no? Ahí hierve el agua, ¿no?
Si la presión se reduce, hierve a una menor temperatura. Si la presión aumenta, hierve a mayor temperatura. O sea, el vapor aumenta la temperatura. Esa es la ley de la termodinámica, ¿no? Y justo que se utiliza acá ¿cómo se llama? En el proceso de esterilización, el autoclave. Para entender el autoclave, ¿no? Hay que conocer los principios de termodinámica, ¿no? Por eso en la malla curricular había un curso de termodinámica, ¿no? No sé si se mantiene. La cámara es sellada, ¿ya? Entonces, controla la presión del vapor de agua, ¿no? Para lograr temperaturas altas. Entonces, ¿cómo puedo expresarlo como un gráfico, ¿no? Cierro la cámara, entonces ahí dentro, ¿qué cosa hago, no? Funciona la bomba de vacío. Y podemos ver acá lo que se llaman prevacíos, ¿no? Es un programa, ¿no? Entonces agarro y genero un vacío, ¿no? Presión negativa, saco el aire, ¿no? Una vez, pero puedo hacerlo varias veces. Hasta que esté bien el vacío completo, ¿no? No haya ningún residuo ahí. En ese momento se abre, ¿no? En forma mecánica el ingreso del vapor a la cámara, ¿no? Y se puede ver aquí que empieza a subir la temperatura, ¿no? Y si vemos acá tiempo sobre temperatura y presión, cuando aumenta la temperatura, la presión también aumenta, ¿no? Entonces, si acá estamos en 121 grados, aquí debe haber 15 psi, ¿cierto? Está viendo ahí, ¿no? Y hemos dicho que 15, 20 minutos se demora en esterilizar. Entonces acá se esteriliza en ese tiempo, en esta meseta. Luego de los 15 minutos, el vapor es húmedo, ¿no? Entonces también ahora empezamos el proceso inverso, ¿no? Tenemos que extraer el vapor. Entonces el vapor se extrae, pero siempre queda residuos de humedad. Entonces hay que generar aquí algo que se conoce como secado o aireación. Pero el secado, ¿no? Para sacar todos los residuos, ¿no? También por presión, ¿no? Para lograr el secado total, ¿no? Vemos aquí, sube la presión para lograr el secado total, ¿no? Entonces aquí tenemos este color amarillo, esta es la presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica, ¿no? Temperatura, esta es la temperatura, acá, y presión en la cámara, ¿no? Acá tenemos presión en la cámara, ¿no? O sea, tenemos aquí la temperatura y la presión también ha subido, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, esa es la fase de trabajo. Para eso se utiliza justamente el motor, ¿no? Y todos los componentes necesarios para que haya la esterilización completa, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Un gráfico ahí, ¿no? De los puntos de la temperatura, ¿no? Con la presión. Todo lo que se ha explicado está aquí resumido, ¿no? Gráfica temperatura, volumen. O sea, en este caso es cuánto de temperatura y va a depender del el volumen del material que esté dentro de la cámara. Entonces, por eso, una parte no se ha esterilizado, ¿no? ¿Por qué razón? ¿No? Entonces, hay que ver, ¿no? También que la temperatura con respecto al volumen de la cámara, hay una relación ahí, ¿no? Y la gráfica presión-temperatura, ¿no? Está relacionada completamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, subiendo presión, subo temperatura, ¿no? Entonces, 121 grados Celsius es temperatura normalmente clave para esterilizar, ¿no? Significa que el material sale estéril. Y si quiere hacer más rápido el ciclo, se puede subir a 134 grados Celsius y es más rápido el tiempo de esterilización. Bueno, vemos acá, ¿no? Por ejemplo, el tema ya neumático, ¿no? Acá está sellado con una empaquetadura de puerta. Ahora esa empaquetadura
es de alta temperatura y alta presión. ¿Por qué? Porque toda la presión que esté dentro y el vapor, ¿no?, tiende a escaparse, ¿no? Por eso tiene que haber un buen sellado, ¿no? Y aquí vamos a ver más adelante lo que se denomina el Bobby-Dick, la prueba de Bobby-Dick. Entonces, tenemos por aquí, ¿no?, un lugar donde hay una resistencia, ¿no?, que se llama caldera, ¿no?, y luego con un ducto, ¿no?, se inyecta el vapor dentro, ¿no? Pero antes que eso, ¿qué es lo que pasa? Se genera el vacío, ¿no? O sea, hay una bomba acá, ¿no?, que genera presión negativa y extrae todo el aire, ¿no?, tanto que lo deja acá vacío. Luego el vapor saturado, ¿no?, se abre la válvula e ingresa, ¿no?, hasta llegar a la temperatura, ¿no?, según el gráfico, ¿no?, que es la temperatura. ¿Bien? Y también sube la presión hasta lograr la temperatura de 121, ¿no?, o 134, se mantiene entre 10 a 20 minutos o 25, depende del programa, y se puede ya terminar el ciclo de esterilización. ¿Bien? Luego que se termina, se extrae el aire, ¿no? Y luego se hace un vacío más, ¿no?, para extraer todo el excedente, ¿no?, de humedad que haya, lo que se denomina secado. Bueno, tiene sus manómetros, ¿no?, que son análogos, aunque también hay eléctricos, ¿no?, digitales, para ver la presión dentro, ¿no?, y la temperatura. Vemos ahí sensores, ¿no?, los sensores, ¿no?, los PT100, por ejemplo, para temperatura, ¿no?, que tienen acá asbesto, ¿no?, porque va a ser control de temperatura, ¿no?, para temperaturas altas, ¿no? También de este tipo, ¿no?, también contra alta temperatura, ¿no? ¿Bien? Y transductores de presión, ¿no?, también de alta temperatura también, pues, ¿no? Estamos hablando de 120 y tantos grados, ¿no? ¿Sí? La composición de ese transductor de presión, ¿no? Y todos, ¿no?, accionados con sensores, ¿no?, que sirven para enviar al sistema y se pueda ver mucho mejor, ¿no? Y bueno, acá tenemos una autoclave, ¿no?, antigua, ¿no?, solamente con lo que es componentes, ¿no?, analógicos, ¿no? Aunque ahora ya todos son sensores de estado sólido, ¿no? Lo que les hablaba del generador de vapor, ¿no?, se conoce como caldera, ¿no? Por ejemplo, el hospital tiene una caldera grande, ¿no? Son unos tanques inmensos, ¿no?, donde se hierve el agua, ¿no?, y generan vapor, ¿no? Eso puede servir para un autoclave, ¿ah?, también. Pero, por ejemplo, en un hospital grande tiene, mm, ¿cómo se llama? En la lavandería, por ejemplo, ¿no?, esos equipos utilizan vapor, ¿no? Entonces, se lava la ropa, todo el material que es grande, ¿no?, y luego se seca, ¿no? Todo con vapor. Las planchas, por ejemplo, con vapor, ¿no? La cocina, por ejemplo, ¿no? La cocina tiene también cocinas inmensas, ¿no?, que son materiales que no trabajan, pues, con gas, pues, ¿no?, sino trabajan con vapor. El vapor llega ahí a las calandrias, que se conoce para la cocina, y se cocina, ¿no?, con vapor. Entonces, esa caldera, ¿no?, que es un equipo hospitalario, ¿no?, utiliza una caldera que, en otras palabras, es como si fuera este elemento, ¿no? Esta es una caldera incorporada a un autoclave, ¿no? Que la mayoría de autoclaves son independientes, ¿no? No dependen solamente de la central de vapor, sino tienen su caldero incorporado, así se llama, ¿no? Entonces, tiene unas resistencias aquí, ¿no?, y tiene agua, ¿no?, con un nivel acá para controlar de que no se seque, ¿no?, y sus conexiones, ¿no?, de vapor, ¿no? Entonces, cuando llega a los 100 grados Celsius, ¿no?, acá a nivel del mar, pues aquí el vapor empieza a fluir, ¿no?
y a ser transportado, ¿no? Entonces, se llama caldera incorporada o calderita también le dicen, ¿no? ¿Bien? Entonces, pero realmente es un depósito de agua, ¿no? Con unas resistencias que cuando hierve el vapor se va y tiene un ducto también que va llenando, ¿no? Para que no se quede seco, ¿no? Entonces hay una resistencia, ¿no? Dentro de, por ejemplo, en una terma, no se acaba el agua, se quema la resistencia, ¿no? Entonces igualito acá, ¿no? Ahora, si acá tendríamos nosotros agua que no es desionizada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que aquí las resistencias se van a llenar de caliche, ¿no? O sea, calcio, ¿no? Y se malogran, ¿no? Se cruzan o se abren y ya no calienta, entonces hay que cambiar la resistencia, ¿no? Todo un tema, ¿no? Entonces hay una demora. Bien, entonces ese es el generador de vapor, ¿no? Caldera incorporada. Bien, tenemos esa autoclave Tunauer, ¿no? De 610 litros, es inmensa, ¿no? Y acá podemos ver algo aquí que lo vamos a ver más adelante, pero le voy a adelantar, ¿no? Esta es una... como hemos dicho que es un sistema de certificación, la autoclave se calibra. ¿Bien? Entonces, al calibrarse las autoclaves, esta es una guía para calibrar autoclaves. En el ciclo pasado hablamos de incubadoras neonatales, ¿no? Y ahí vimos de que había una forma de colocar los sensores de temperatura, ¿no? Para diseñar nuestro control de temperatura, ¿no? Dentro de la cúpula del incubador habían 5 puntos. ¿Sí? Pero acá, como este es cilíndrico, entonces se elige cerca de la puerta, al final de la puerta y al medio. Se eligen 4 puntos, ¿no? Incluso la guía de la calibración te indica incluso hasta las medidas. Las medidas. Entonces, con esa medición, ¿no? Coloco mis termocuplas, ¿no? Aquí en forma, acá en este eje, y acá también termocuplas, ¿no? Cerca de la puerta, al medio y al final. Eso es para certificar, ¿no? O calibrarla de que la temperatura sea uniforme. O nada es una medida absoluta, ¿no? Sino que hay una medida con error, ¿no? Y eso se llama tolerancia, ¿no? Si la autoclave está diseñada para tener más o menos 1 grado Celsius, ese es el error, ¿no? Entonces, yo selecciono 121 y no significa que voy a llegar a 121, ¿no? Siempre va a haber un error, ¿no? Entonces, nunca hay una medida absoluta. Siempre hay tolerancia. Y eso lo determina la especificación del autoclave, ¿no? En este caso. Entonces, tengan en cuenta ustedes eso, ¿no? ¿No? Toda medida nunca es absoluta. Y más aún siendo un instrumento electrónico, ¿no? Entonces las mediciones siempre tienen una tolerancia. ¿Y quién da la tolerancia? Lo da justamente la especificación del equipo, ¿no? El equipo te dice cuánto va a variar, ¿no? Entonces ha sido diseñado para variar con esa precisión, ¿no? Si te dicen más o menos 1 grado, bueno, coloca 121, desde 119 hasta 122 está en el rango de funcionamiento del autoclave. Ok, entonces, ¿cómo compruebo que dentro esté con esa temperatura? ¿Va a ser uniforme? Depende. Entonces, ¿cómo compruebo? Midiendo, pues, la única manera. Entonces, a la hora de calibrar, se colocan estas termocuplas dentro de la cámara, en 3 puntos, ¿no? Ya está especificado en el procedimiento. Luego cierro, ¿no? Y culmino. Ahora hay, pues, termocuplas que se llaman data lawyer, ¿no? Que resisten hasta 200 grados, ¿no? Entonces lo puedo colocar ahí y, bueno, no hay ningún problema, ¿no?
En una canastilla, por ejemplo, coloco los puntos ahí y ya está. Y luego pasa el ciclo de esterilización y luego lo retiro, ¿no? Entonces este data lawyer, ¿no? Se coloca un USB, va a la computadora y se puede ver, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que se encuentra, no? Normalmente acá las medidas aquí cerca de la puerta, ¿no? Tienen una variación, ¿no? Más o menos 0.2, más o menos, ¿no? Aquí al medio, un poquito más precisos, ¿no? Y al final, casi como en la puerta, ¿no? Parecidos. En general, se hace una matriz y luego se saca un promedio, ¿no? Un promedio siguiendo una desviación estándar, ¿no? Y se encuentra una medida, ¿no? Y ahí se va a encontrar, pues, de que las temperaturas no son iguales en todo el ambiente, ¿no? No son iguales. Hay variaciones. Ya, normalmente está dentro del rango, así que se dice que la autoclave está calibrada. Se ha validado de que dentro con medidas, ¿eh? La autoclave está calibrada. ¿Y por qué calibramos incubadoras, ¿no? Perdón, autoclaves? Porque, ¿qué es lo que dice la definición de estéril? La probabilidad de 1 entre 1.000.000 en que sea aniquilada, ¿no? Un microorganismo viable, ¿no? O una espora, ¿no? ¿Y qué me permite aniquilarlo? Temperaturas mayores a 121 grados Celsius. Entonces, si aquí hay esa concordancia, entonces el equipo está calibrado, ¿no? Está toda la teoría, ¿no? Por ejemplo, acá es de Intercopy, es antiguo, ¿no? Pero se mantiene el mismo criterio, ¿no? O sea, calibración de autoclaves, ¿no? Ese procedimiento. Bien, está toda la teoría, estas cosas, objetivo, todo lo que se requiere, ¿no? Lo voy a pasar también para que ustedes lo tengan, ¿no? Toda la teoría de qué se requiere, ¿no? Luego vemos ahí la instalación, ¿no? Y luego los criterios, ¿bien?